Este 2024 el país se vio inmerso en violencia que recrudeció conforme los meses avanzaban. La seguridad de este año golpeó a las comunidades en general, pueblos que quedaron desolados por la violencia, políticos que perdieron la vida antes y después de una jornada electoral brutal. La detención de capos siguió siendo el inicio de jornadas que hoy continúan afectando a comunidades e incluso estados completos en materia delictiva. Pues en enero en Michoacán se dio la detención de Luis Alberto C., presunto miembro de los Viagrá, y que a su vez estaría implicado en el homicidio de Hipólito Mora, ex líder de grupos de autodefensas. Mientras que en Guanajuato, la detención de 3 sujetos desató una ola de violencia en varios puntos del estado, debido a que entre los capturados se encontraba un hijo de José Antonio Yepes, alias El Marro. La familia Levarón siguió siendo víctima de la inseguridad, pues tras varios días, 4 miembros de la familia que fueron secuestrados en la Sierra de Chihuahua fueron liberados luego de que realizaron una caravana hasta Palacio de Gobierno en Chihuahua para exigir que fueran encontrados con vida. Y a pesar de estar en la recta final de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos que se disculpara por la difusión de un reportaje en el que se le acusa de recibir dinero del narcotráfico para haber financiado su campaña presidencial en 2006. La violencia en Sinaloa comenzó desde el primer semestre del año. Autoridades reportaron secuestros masivos en Culiacán. Los primeros informes llegaron a las autoridades, señalando que grupos armados habían sacado a las víctimas de sus hogares. Las familias también de mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, en la mina El Pinabete, el 3 de agosto del 2022, se les fueron entregados los resultados de identificación de los indicios biológicos que habrían sido recuperados hasta marzo de 4 mineros. Abraham N., alias Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, El Mencho, pasó su primera noche en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México, luego de que se le dictara prisión preventiva justificada por la comisión de varios delitos. Pero la iglesia también se vio afectada por la ola de violencia en el país. El obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, uno de los sacerdotes que intervino en la tregua entre los tlacos y los ardillos en Guerrero, fue víctima de un secuestro express en Morelos por el que permaneció sin ser localizados por más de 48 horas. También el turismo se vio duramente afectado por la inseguridad. 3 de 4 cadáveres que fueron localizados en un pozo en el poblado Santo Tomás del puerto de Ensenada, Baja California, pertenecían a los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, así como a un estadounidense, Carter Roth, quien desapareció el 27 de abril junto con sus compañeros luego de una búsqueda. Las autoridades los encontraron asesinados. También aparecía la primera foto del Nini, jefe de seguridad de los Chapitos. Tras su extradición a Estados Unidos, 6 meses después de su detención en Culiacán, el Nini, como le conocían en el cártel de Sinaloa, llegó a Estados Unidos extraditado a bordo de un jet a manos de la DEA. La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, fue asesinada tras haber sido atacada a balazos. Estos hechos ocurrieron cerca de la plaza principal del municipio cuando salía de un gimnasio. La Fiscalía de Chiapas confirmó la localización de 19 cadáveres en el municipio de La Concordia, que de acuerdo con un video del cártel de Sinaloa se adjudicó las ejecuciones y especificó que las personas eran miembros del cártel Chiapas-Guatemala. Incluso uno de ellos realizó el tiro de gracia a uno más. El jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, hermano del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera el Chapo, fue detenido en Durango. Fuentes confirmaron la aprehensión de Luis N., alias el R8, durante un operativo realizado por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el poblado de El Durazno, en Tamazula, Durango. Y luego de 2 años de permanecer prófugos de la justicia, Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes y cofundador del cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López fueron detenidos en el estado de Texas. Esta detención trajo muchas dudas sobre el proceso del arresto, ya que según el abogado de Ismael El Mayo Zambada, García en Estados Unidos, Frank Pérez, confirmó que su cliente llegó contra su voluntad al país norteamericano, nunca se entregó y argumentó que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López para entregarlo como parte de un acuerdo de rendición del hijo del Chapo Guzmán. Fueron captados en video los últimos momentos de Ismael El Mayo Zambada en territorio mexicano. Un video obtenido revela los instantes previos al despegue de la avioneta que el 25 de julio trasladó al líder del cártel de Sinaloa, vía Joaquín Guzmán López, hacia los Estados Unidos. La política lamentó la muerte de Ifigenia Martínez, quien falleció a los 99 años. Ifigenia, presidenta de la Cámara de Diputados, fue, por cierto, quien entregó la banda presidencial a la presidenta primera de México, Claudia Sheinbaum. Mientras el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años de prisión por sus nexos con el narcotráfico. En una audiencia celebrada en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, el juez Brian Cogan sentenció al exfuncionario también a una multa de $2 millones por su colaboración con el cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.
Otro golpe más a la iglesia. Fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. El párroco también era activista por la paz en ese estado. En 2020 el padre había denunciado amenazas de muerte en su contra. En Acámparo, en Guanajuato, un coche bomba estalló afuera de la Secretaría de Seguridad Pública. Se reportaron 3 policías heridos, además de daños en casas aledañas. Al mismo tiempo, se informaba que en Jerécuaro, en ese mismo estado, otro ataque se había dado con artefactos explosivos. Y mientras la violencia recrudecía, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazaba la posibilidad de que su gobierno realizara un pacto con organizaciones criminales. Desechó también la propuesta hecha por Manuel Espino de dialogar con los cárteles de la droga. Este 2025 en el país lo que esperamos es paz, que la economía mejore y que los gobernantes que elegimos en 2024 hagan su trabajo y resguarden, además de que representen con integridad a quienes pusimos la confianza en ellos, los ciudadanos mexicanos.